Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Disonantes. ¿Cómo estás, Karim? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. El arte a veces se mide mucho en likes, en reacciones, en comentarios, en guardados, en favoritos, en YouTube, etcétera, ¿no? Pero hay un arte muy interesante que sigue vivo. Exactamente. Que sigue vivo. Le ha ganado el tiempo. Sí, ha evolucionado también, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, para mantenerlo vivo también es complicadísimo porque es un arte que, bueno, estamos hablando del teatro, ¿no? Es un arte que no está tan difícil como posicionar, no está tan difícil llenar las taquillas, captar audiencias, obtener seguidores, ¿no? Pero cuando vas a una obra realmente te llevas a una experiencia toda la vida porque te enseña muchas cosas, te sensibiliza, no sé cómo explicarlo, pero sí te genera una experiencia muy bonita realmente. Sí, yo diría que el teatro es una experiencia completa, inmersiva y Sí. que requiere de la audiencia cierto nivel de atención. Ujú. O sea, no es como una película, digamos, que, bueno, la película, si bien se proyecta, se siento que el teatro o sea, te requiere Ajá, más compromiso. lo vives en carne propia, vaya. Exactamente. Sí, ¿no? Y pues quería ver si estaba grabando, si estamos grabando. Eso pasa porque nos producimos nosotros mismos. Pero bueno, para hablar de teatro tenemos aquí a un gran amigo, a Freddy con doble D. Freddy WD, que se dedica a la actuación, es Sí, dramaturgo y productor productor. y como dicen comúnmente, todólogo. Sí. Todólogo, exactamente. ¿Cómo estás, amigo? Súper bien, muchas gracias. Pues emocionado y aquí a darle. Qué Bienvenido, chido. muchas gracias por estar en un episodio de Disonantes, ¿eh? Gracias a ustedes. Pero para quien no te conoce, danos una pequeña introducción de quién es Freddy. Pues yo soy Alfredo Ávila, soy actor, director, dirijo una compañía que se llama Líquido Colectivo. De formación yo soy artista visual, pero pues toda la vida me he dedicado a las artes escénicas. De hecho, la universidad y la pagué con, pues haciendo teatro. Entonces, pues me dedico a esto al 100%. Y fíjate que es algo que yo te admiro desde que te conozco, ya tenemos añitos de Sí. conocernos y yo siempre te he conocido dándole a la actuación, al teatro, y esas cosas que admiro es que nunca le has bajado, digamos, el ritmo a lo de la actuación, a lo del teatro, a pesar que pues el teatro no es una industria que digamos sea muy popular, sobre todo en México, ¿no? Ujú. O sea, en otros países obviamente sí hay una industria mucho más grande, pero en México creo que todavía no estamos tan involucrados en el arte del teatro, y que hayas elegido esa carrera, o sea, es de admiración. Y quería preguntarte justo eso, o sea, ¿qué es lo que más se te ha complicado en el tema de dedicarte al teatro? Bueno, yo voy a meter un poquito con lo que estabas diciendo porque yo creo que la gente en realidad sí les gusta el teatro, Ajá. pero ahí hay como una doble cara muy interesante porque cuando hay actores de televisión que se meten al teatro, la gente va a ver teatro, les Sí. gusta verlo. Pero de pronto para las personas que nos dedicamos al teatro, artistas escénicos, que no estamos tan involucrados en algo tan de medios, Sí, así sí. tan rápidos como la televisión, nos es más difícil. Yo creo que una de las cosas más difíciles es eso, tratar de posicionarte y que la gente te conozca por el trabajo que haces, Claro. obviamente, y no solamente por lo mediático o más fácil que es como la televisión. Bueno, y digo fácil entre comillas, no digo que sea fácil hacer televisión. Digo que es más fácil para la gente de pronto ubicar una cara y decir, es que él sale en la novela, ¿no? Claro. Y entonces por eso te van a ver. Para mí creo que una de las cosas como más intensas ha sido eso, o sea, tratar de buscar un lugar en o buscar una brechita para ver si te puedes colar y posicionarte formalmente como un actor o un director de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que ya te ubiquen, porque es muy fácil como obtener más audiencia, ¿no? Porque Sí. tienes el foco en televisión o en plataformas que pues sí te impulsan, ¿no? Sí, la verdad es que es bien, em, ¿cómo decirlo? Pues, eh, pues, pues es un poco como
voy a decirlo así, elitista, la neta, porque Ujú. yo he invitado a personas que juran y perjuran que les encanta el teatro y les digo, ve a verme, ¿no? Tengo función tal día. No, no puedo. Ah, pero tengo función tal día y tal día. No, tampoco puedo. Y voy, oye, pero tal... Y después veo sus redes sociales y se fueron a ver el Tenorio, qué sé yo, algo pues así como... Más mainstream. Sí, entonces digo, no manches. Y no es cuestión de... Yo lo creo de verdad, sí, no es cuestión de economía, porque hay un montón de colegas teatreros que hacen teatro, y voy a decirlo así, un poco barato en el sentido económico, pues no barato de que Más sea malo, accesible. ajá, más accesible. Y ha habido funciones incluso gratis de teatro muy chingón, y la neta es que no. O sea, entonces siento que ahí un poco el error de quienes hacemos teatro es que a lo mejor estamos apuntándole a un lado como un poquito erróneo. Ok. Sí, ¿no? También captar las audiencias, creo que también es difícil ahorita en día, ¿no? Lo que mencionaba al inicio de que las reacciones en Instagram y todo eso, pues también es como complicado y a veces transmitir una obra de teatro en una red social se vuelve complicado porque, bueno, hemos trabajado en algunos proyectos de teatro y lo que buscamos es buscar testimonios, que una persona misma te lo diga, Sí, claro. que se la pasó bastante bien en la obra de teatro, que se llevó un significado muy, pues padre como para su vida y para su día a día, que no sé, va a reconsiderar más el estar con su mamá, ¿no? El tiempo con su mamá o con su perrito incluso, ¿no? O sea, es que el teatro te puede hacer valorar muchas cosas que tienes en tu día a día, sobre todo las sentimentales, ¿no? Pero pues sí es muy bonito como si le damos la oportunidad, ¿no? ¿Qué crees que deberíamos de hacer nosotros o las personas que se dedican a teatro como para poder captar las personas adecuadas o cómo crees que se maneje bien en ese aspecto, ¿no? Ok, yo algo que hago, por lo menos desde mi visión como artista escénico es tratar de no hacer teatro para teatreros de entrada. O sea, porque para mí sí es bien importante el público. O sea, yo sí quiero una sala llena, entonces yo sí quiero pensar que quien ve el espectáculo lo va a disfrutar, ¿no? Obviamente mis funciones son casi siempre más enfocadas como a público familiar y como sin tanto doble sentido ni nada de eso, pero entonces partiendo de eso sí pienso que es súper importante pensar en el público. Entonces no sé si error, porque es evidente que es necesario todo el tipo de teatro que existe, o sea, es muy importante, pero yo creo que lo que de pronto ha generado un poco como de conflicto es que instituciones incluso culturales se han preocupado muchísimo como por este rollo de creación de públicos, ¿no? Y dentro de esta parte de crear públicos, también interviene en gran medida o tendría que intervenir en gran medida el creador escénico. Pero aquí la pregunta sería cómo interviene un poco el creador escénico, y para mí desde mi perspectiva tiene que ver justo con eso, con pensar en el espectador. Algo que pasó, por ejemplo, en algún momento, ganamos varias personas una convocatoria para dar temporada de teatro, ¿no? Y de pronto comentarios de colegas eran, es que ¿por qué la de él se llenó más, no? ¿O por qué había más público en él? Y yo, porque en mi obra no me estoy cortando las venas o estoy así de que flagelándome pensando en todo lo triste y lo malo, ¿no? Vuelvo a decirlo, no es que no haya entrada para ese tipo de temas en las artes escénicas, pero a veces la gente lo que quiere es pasar un buen rato. O sea, si de pronto tienes ganas de sufrir, pues bueno, encontrarás algo que vaya como enfocado hacia eso, pero por lo menos yo creo que para mí lo más importante tiene que ver justo con eso, con hacer un teatro que disfrute la gente. Totalmente, porque luego caen los actores de teatro en el drama, ¿no? O sea, en que todas sus obras sean muy, muy dramáticas y como con esta actuación muy intensa y muy todo eso, ¿no? Muy poéticas. Y está chido. Y sí, está, ¿no? sí habrá Está un público, chido, ¿no? ajá. O sea, sí está padre. Lo que no pienso que está chido es que ese drama se lo lleven a la vida diaria. Claro.
Y entonces empiecen a decir, es que las instituciones no me apoyan, es que no sé qué no me apoya, es que no sé quién. Es que también tú, Sí, inviértele. Un papel de Claro. víctima que Sí, se un compra. poco. Ya. Y creo que justo es eso también lo que dices, ¿no? Como que el papel de víctima luego creemos. sí, nos lo creemos. O sea, Claro. Consumen el personaje. sí, y no Sí. está chido. ¿Cuál es el proceso creativo que tú utilizas para escribir tus obras? Porque, bueno, yo fui hace poquito, voy a meter el gol a una obra que se llama Bolita. Ujú. Bolita es una obra muy, muy linda que si la pueden ver y ahora que la vuelvas a presentar, pues estaría muy chido que fueran a verla. Es una obra muy conmovedora y me sorprende la manera en cómo llevas toda la historia. ¿Cuál es ese proceso de creativo? No solamente para Bolita, sino cómo escribes tú. Híjole, la verdad empecé a escribir un poco como por tratar de buscar un lenguaje como más personal. Antes yo montaba obras de otros autores y está bien chido también, me gustó y vas encontrando con quiénes con qué autores vas como afinando, ¿no? Pero de pronto como que me entró también como esta espinita de qué pasa si yo quiero hablar de tal cosa y él o todos los dramaturgos que a mí me gustan o dramaturgas que me gustan no empatan con lo que yo quiero decir específicamente. Entonces empecé a escribir pues así nomás por empezar. Y lo que me di cuenta es que o sea, las posibilidades son tan infinitas en la creación escénica que neta no requieres más que simplemente dejarte ir. Ahora, yo sí creo que, como yo siempre lo he hecho, es que de pronto sí me junto con personas como para decir, oye, estoy en esto, ¿no? Bolita, por ejemplo, la empecé a escribir hace casi como 2 años, como que tenía la idea, pero no sabía cómo bajarlo y de pronto algo que he creído siempre es, pues es que empieza a hacer algo. O sea, a veces muchos nos decimos, es que nos baje la inspiración y todo, pero aunque escribas una sola frase, eso luego de pronto te detona para que vayas creando otras cosas, ¿no? El hecho de pensar, por ejemplo, en el personaje de Bolita, que al principio existía solamente ese personaje que se llama Belén, yo quería crear un mundo donde este personaje hablara con otras personas, pero me parecía como un poco ilógico pensar que una niña de pronto iba a jugar con un adulto de la manera en la que juega con un niño o con un amigo imaginario. Sí. Y entonces para mí fue bien importante como decir, bueno, vamos a empezar a jugar. Entonces mi proceso creativo es más bien empezar a escribir algo a partir de una idea que tenga y después también no lo encasillo. Porque, por ejemplo, la obra de Bolita me costó muchísimo llegar al final de la escritura, porque ni siquiera era mi objetivo que pasara eso que sucede en la obra, que ya verán cuando la vean, pero no era mi intención que sucediera eso, pero o sea, como que fue pasando cosas y en el momento en el que iba escribiendo también algo que me gusta es pues seguir viendo películas y ver fotografías y documentarme un montón y leer cuentos y lo que sea, pues como para que vaya alimentando y a partir de eso empiezas como a crear. Ahora, por ejemplo, terminé de escribir una obra que se llama Celos, cómo fracasar en el amor para principiantes y me costó mucho trabajo porque lo que yo quería era solamente divertirme un montón. Pero de pronto, por ejemplo, en el proceso creativo entra esta parte como también como del prejuicio un poco, porque de pronto, a ver, no me alzo el cuello, pero me dijeron en algún momento, una persona que yo admiro mucho además, me dijo, es que las obras que he visto tuyas, que son las 3 últimas y que yo escribí, me dijo, me gustó mucho la dramaturgia y me hizo sentir mucho y me gusta que al final das como un impacto muy cañón. Entonces a mí me agarró como Sí. porque entonces no sabía cómo concretar, porque para mí mi objetivo en esta última, que es la de Celos, es solamente divertirme, o sea, divertirme, o sea, no quiero proponer algo que sea como vas a llorar al final, ¿no? Sí. O sea,
pues no quiere eso. Sí. Entonces, por ahí va. Luego esas críticas te condicionan, ¿no? O sea, Sí, de que claro. te dicen, es que todas tus obras tienen un final impactante. Y ya tú te dices, ver, ahora la próxima. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora la próxima obra que haga voy a tener que hacer también un final impactante. Es que presión, ¿no? También. Sí, no, es una presión súper cañona. Pero yo creo que parte como del ser artista Claro, tiene que sí, ver sí. justo con también saber de qué manera desprenderte de esos comentarios, que al final Totalmente. creo que una de las cosas como los pilares más fuertes en la construcción de ti como artista es hacer lo que te gusta y punto. O sea, no tienes que demostrarle nada a nadie en realidad. Ujú. Tienes que demostrarte a ti cosas, ¿no? Tienes que jugar también con el momento y con lo que está rodeando tu vida en ese momento. Y si en ese momento lo que quiero yo ahorita es solamente reírme un montón, ahí está la clave, ¿no? Yo me peleaba muchísimo, por ejemplo, y me empecé a pelear muchísimo con esta idea de, por ejemplo, de las convocatorias, ¿no? Para producciones nuevas y todo. Y me peleaba muchísimo porque para mí era como ¿por qué siempre seleccionan a cosas que de pronto tienen que ver con, pero que el impacto para Guanajuato, el impacto para la sociedad, el impacto para no sé qué? Y entonces temas sociales, Ajá. temas sociales, ¿no? Y el entretenimiento. ¿Dónde Y el queda? entretenimiento, ¿dónde está, no? Ajá. Hace poquito tuve la posibilidad de ir a una plática que dio Omar Escalante y empaté bien cañón con ella porque entonces ella decía, la risa es de las cosas más importantes que necesita el ser humano, ¿no? O sea, y entonces yo dije, sí es cierto, o sea, ¿por qué yo tendría que encasillarme y condicionarme Ujú. a una convocatoria, ¿no? Digo, las convocatorias ayudan muchísimo para producir, pero pues no son el todo. Sí, luego no te toca hablar de los temas que te gustaría hablar. Claro. Sí. Y justo es algo que me gusta cómo lo menciona él, porque dices que hay que disfrutarlo y crear desde disfrutar es crear cosas chingonas, es crear como también confianza en uno mismo como artista, pero sobre todo es como dejar una huella en los demás, porque como lo disfrutas tú, siento que eso se transmite de una forma que no puedes como comprar o adquirir con una suscripción o algo así como pagar la membresía de ChatGPT y ya la más chingona y ya te va a dar los guiones más chingones. No se puede como comparar, ¿no? Pero sí es muy lindo cómo te aterriza el teatro también. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tienes que decidiste actuar, que decidiste como dedicarte a esto? Empecé la primera vez que me subí al teatro fue a los 13 años. Wow. Fue la primera vez que pisé un escenario. Después pasaron como unos añitos, como a los 16, empecé como a echarle el ojo a cositas que me gustaban, que me gustaban. Y después, por alguna razón, entré al desfile de la feria. Que me pagaron como $2. Y ahí conocí a un director de teatro que era guanajuatense, pues había ido a vivir a Ciudad de México y después regresó. Y supe que tenía una obra de teatro que iba a empezar a mover y me acerqué y le dije, oye, me gustaría como empezar a hacer algo. Y pues entré con él y a partir de eso pues ya no solté, la neta. Y aparte es que él sí fue como bien honesto conmigo, o sea, como en general la compañía era como muy honesto. Y por ejemplo, yo, primera función que di con él, me pagaron. O sea, yo nunca sufrí de eso. Está bien. Eso está bien chido, la neta. Sí. Pues ¿Qué digo? Pues también para un morrito dices, ay, $100 está de güey. Sí, pues, claro, total. Pero bueno, esos son a veces los impulsos, ¿no? Sí, claro. Te impulsó para también como tener algún proyecto que pudieras trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ahí no murió el teatro. Claro. Sí, no, y sigo. Ajá. Y antes de tu primera obra, ¿tenías acercamientos con el teatro? No. ¿O cómo fue eso? No, me inscribieron porque yo quería pintura y no había ya cupo para pintura y entonces me metieron a clase de teatro. Okay. Y entonces pues como que me llamaba la atención porque en ese entonces estaba Imanol en una El niño que vino del mar, ¿se acuerdan de esa novela? Ajá. No. Yo me acuerdo de Imanol, pero por su disco Como Canica. de Canica. Ajá, como Canica. Ajá. Sí. Ajá. Pues se hace cuenta que salía él en esa novela. Y entonces yo me acuerdo un montón de algo que dijo mi mamá. Ah, qué triste. ¿Por qué? No, pero creo que fue para un... cuando le cantan a la Virgen, ¿es de diciembre?
El 12 el 12 de diciembre Sí, ¿no? es el Día Ajá, de la de Virgen. la Virgen. Ajá. Entonces salió Imanol y entonces cantó para la Virgen. Entonces mi mamá dijo, qué bonito, parece como niño Dios. y, Wow. entonces a mí me dio celos, la neta. Órale. Órale. Me dieron como celitos. Entonces cuando yo entré, la verdad es que una de las cosas que yo siempre pensaba era como, híjole, estaría bien chido ser como Imanol. Ujú. A lo mejor no como canica, pero como pelota, ¿no? Ya va uno para allá. Ya uno va para allá, entonces, y pues no lo descarté, simplemente dije, a ver qué pasa. Y lo que está bien chido de hacer teatro es que cuando te empiezas como obviamente a ver todo, como que todos tienen en la mente como que hacer teatro tiene que ver como con, vamos a actuar, ¿no? Pero en realidad hay un montón de cosas. Me acuerdo muchísimo que el primer día que entré a clase con Javier Avilés, que en paz descanse, él estaba en el piso del salón cosiendo un vestido para una de sus obras, que después vi que fue mi primera obra que yo en realidad vi ya formalmente, y estaba cosiendo un vestido con un montón de flores. Y entonces para mí fue como, qué genial, está haciendo cosas, ¿no? Y luego nos puso a hacer una máscara increíble en clase que después usamos. Entonces, para mí lo impactante fue eso, que el teatro mezclaba algo que yo quería hacer, que era la plástica. Ujú. Entonces, descubrirlo fue para mí como sí, como un oasis, ¿no? Y decir, hay un montón de posibilidades. Justo ayer platicaba yo con una colega y decía, híjole, si supieran de verdad que los teatreros hacemos lo que decíamos hace rato, de todo, porque hay muchas posibilidades. O sea, es un mundo cañón de personas que trabajan, los que hacen atrás de escena, los que iluminan, los de tramoy, todo. O sea, todo hay una construcción de personas que van moviéndose y que arman toda la magia, ¿no? Entonces, eso creo que es de las cosas como más impactantes, ¿no? Sí, sí, es un departamento súper amplio, ¿no? Porque Sí. es que vestuario, es también personificación, Maquillaje, Ajá, producción. Bueno, iluminación. iluminación, música. Sí, o sea, es que conjunta todas las artes. Claro. Y todos tienen que estar súper coordinados, porque si algo no Sí. se coordina bien, ahí se nota. Pues es que se el nota teatro es machín. como el cine, nada más Sí. porque no se graba. Sí, claro. O sea, porque no hacen tomas así Sí. espectaculares con alguna cámara, drones y todo ese rollo, pero Pero se final- podría. se podría, Sí, claro, exacto. sí, pues hay películas que se basan en obras de teatro Sí, claro. totalmente, o Sí, sea, sí, sí, sí. es totalmente posible. Y está bien chido que cuentes cómo es toda esta producción, digamos, porque luego uno tiene en la mente que, pues, todo se resuelve solo, ¿no? Ujú. O sea, sobre todo a mí se me viene a la mente estas obras de teatro con grandes presupuestos, ¿no? Y siempre tenemos en mente estas obras que, pues, son grandes, ¿no? Gigantes. Y la realidad es que la mayoría del teatro, pues, no es ese teatro. El Sí. teatro es más, pues, económico. No sé qué palabra Sí. o qué otra palabra utilizar, pero sí te toca hacer, como bien dices, coser, te toca Sí. conseguir materiales en no sé dónde, pues sí, conseguir personas que te puedan apoyar para poder levantar el proyecto, ¿no? Sí, yo algo que entendí es que, a ver, la única vez que yo he conseguido una convocatoria, o sea, que he ganado una convocatoria para poder producir una obra, yo creo que el 90% del dinero que entró de la convocatoria lo desboqué así cañón a la producción. Porque yo quería que fuera una obra como más grande, porque estoy acostumbrado a hacer, bueno, no estoy acostumbrado, bueno, sí, A resolver. Pero no, pues sí, es una costumbre porque al final, para una compañía independiente, lo más importante es poder mover las cosas rápido sin que te Claro. cueste tanto. Entonces, pues la mayoría de las obras que tengo son como de muy fácil armado, ¿no? Y un formato como muy pequeño. No por eso la calidad es mala, porque No. es una realidad lo que dices, ¿no? O sea, hay montajes, vi una obra, por ejemplo, que era literalmente un guacal, ¿no? Y pásale de contar con una chica y ya. Y una obra espectacular, ¿no? Sí, es que ahí también entra la creatividad muy cañón Sí. cuando reducen presupuestos y hacen historias súper buenas, ¿no? El guión, claro que es importante y todo lo alrededor es súper importante también, pero el guión, claro que es
Sí, o pues, sea, vaya la en el estructura, teatro sí tiene que ser sí o sí apostarle al guión, Sí. porque justo no tienes presupuestos Ajá. para la producción. Entonces, a mí me encanta eso por ejemplo, de las obras que haces tú, por ejemplo, La Bruja. Ujú. O sea, que es una producción que aún así se ve ostentosa, Ujú. y resuelves la historia, o sea, bastante bien. O sea, para los que no la han visto, haces como 14 personajes o Sí. no sé Son cuántos. 18. 18 personajes más la bruja. Ajá. Y dices, wow, o sea, y aparte sí te pones en un punto inmersivo porque a cada personaje le das una intención, una Sí, actuación, claro. una voz, y es mucho de imaginación, Sí, claro. pero funciona y eso te lo admiro, la verdad. Gracias. Sí, y también que usen la imaginación los demás. Ajá. Vaya, creo que es un trabajo. Yo creo que es como justo la comunión, ¿no? Que se hace Ajá. entre el espectador y el teatrista, pues un poco como jugar a esta condición de vamos a jugar a que creas esto. Sí, total. Créelo, o sea, y ya después verás, ¿no? Pero sí es esta comunión y a partir de eso se generan juegos muy interesantes, ¿no? Ujú. Que está padre. Que si yo tuviera el presupuesto, la neta es que yo sí metía un montón de cosas. A mí sí me gusta que esté Sí, claro. bling bling. Claro, Sí, a todos. a todos Sí, nos Me gustaría. recuerda mucho a los Rugrats, la verdad, esto del teatro, porque pues era lo que Sí. se imaginaban y todo lo vivían como Ajá. Ajá, en exacto. carne propia, ¿no? Qué chido. Estando en el escenario, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Porque también hay que aprenderse mucho el diálogo y pues muchas cosas también supongo que se improvisan, ¿no? Claro. Pero no se demuestra que no sabes o que estás trabado. ¿Qué es lo que pasa a veces en tu escenario cuando estás arriba? Pues no debería de pasar que no te sepas el texto, por ejemplo. Para En mi empezar. caso sí, porque luego sí se me olvidan. Pero, a ver, no es como que improvises como de, ay, se me va a ocurrir en el momento contar la historia diferente, ¿no? Ujú. Sino más bien lo que te dan, comúnmente acá decimos lo que te dan las tablas, o sea, La experiencia. la experiencia es justo como saber resolver algún conflicto que pueda pasar, ¿no? O sea, siempre corremos el riesgo de que se nos pueda ir el texto, siempre. Por mil cosas, porque a veces te subes con ideas en la cabeza, porque a veces pues eres una persona al fin y al cabo y te subes con todos tus problemas a veces, si bien sí los quitas, si bien sí tratas de como de dejar eso a un Dejarlos. ladito, pero al final a veces la mente te traiciona y en el momento se te viene a la cabeza algo, puede pasar. Entonces lo que sucede es que empiezas como a buscar maneras para poder como jugarlo y disfrutarlo. Cuando de pronto, por ejemplo, la mayoría de las compañías, sí, pues como independientes, pues no tenemos a veces la solvencia económica para pagar a un productor y a un asistente y a un no sé qué, y a toda la gente que pueda resolver todo lo que pueda suceder afuera. Entonces, cuando uno se sube sabiendo que algo puede fallar incluso afuera, o que ya no prendió una luz, o que ya algo pasó, o que no te da el pie, qué sé yo, toda tu cabeza pues se vuelca a eso, o sea, Sí. no, sería inhumano pensar que ay, no, fácil, Total. no es cierto, o sea, yo creo que a todo el mundo le puede pasar. Ahora ahí entra también mucho el colmillo de qué tan habilidoso eres para resolver los conflictos que suelen pasar en escena, ¿no? Sí. Incluso con compañeros, o sea, pero eso te da también el ensayo, o sea, ensayar te da la posibilidad de regarla en el ensayo para que cuando pase arriba también tengas tú muchas posibilidades. Sí, ha pasado que de pronto hay colegas a los que se nos olvidan los textos, pero pues en los ensayos sabemos que en ese momento es muy probable que se equivoque fulanito. Entonces, como ya sabemos, ya medio sabemos también como por dónde podríamos resolver. Ok. No tendría que pasar, Pero sucede. pero sucede. Claro, Sí, totalmente. Entonces, Es te de subes con colegas. muchas, a escena te subes con muchas preguntas, con Claro. mucha emoción también, Sí. y te subes con mucho, yo siempre me subo con nervios, siempre, o sea, siempre hay nervio de todos, es que no sabes también qué va a pasar de abajo hacia arriba, no sabes si vas a conectar, si no vas a conectar, si te equivocas, si no te equivocas, todo puede pasar. De verdad, y lo creo en serio, ¿eh? Creo que los artistas escénicos, específicamente los de teatro, tenemos un trabajo de alto riesgo. Neta, o sea, podría pasar
y es real, que a lo mejor una vara se cayera, algo pasara. O sea, es un trabajo de alto riesgo, en serio. Sí. Y creo que la gente cuando va a la butaca o sea, no te pones a pensar en esa parte. Simplemente te sientas y disfrutas, ¿no? Claro. Y está bien chido, pero sí hay Sí puede una pasar. sí. Sí, sobre todo en obras que requieren pues cierta preparación física, ¿no? Porque tú tienes una obra de teatro que se llama Prisa, Sí. donde te cuelgas de un aro. Ajá, sí. Sí es un aro, ¿verdad? Sí. De un aro y haces cosas. Entonces creo que de ahí también... Obscenas. Obscenas. También. No, es muy familiar, pero también está muy cool que justo en estas acrobacias pues pueda salir algo mal, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre pasa, o sea, siempre puede pasar. O sea, a mí me sucedió que dejé un tiempo como considerable de entrenar mi cuerpo y la neta es que luego me pidieron una función justo de Prisa y me subí y con el chico que es mi rigger, que salva vidas, desde el principio le dije, yo creo que hay un momento clave que no voy a poder subir. Y dicho y hecho, o sea, muchos me dicen, es que te predispusiste y no sé qué. No es cierto, yo conocía mi barriga me estaba pesando mucho. sí. Entonces, sí es cierto, o sea, y algo también que es bien pegadito a este tema es, nos tenemos que estar preparando constantemente, o sea, bien cañón. Todo el tiempo tenemos que estar buscando como la manera en que, pues sí, para prepararnos. Total. Y seguir actualizándose, ¿no? Sí. Y cuando están transmitiendo algo, pues muy sentimental o muy emotivo, ¿ustedes también tratan de sentirlo, tratan de transportarse como actores o cómo lo viven para poder sacar las lágrimas en las butacas? Hay un maestro que me decía, que me dijo, el actor tiene que ser como un caldero de emociones, ¿no? Si no está hirviendo nada, no te preocupes, no forces para que no salga nada. O sea, pues mejor simplemente decir las cosas y ya, ¿no? Y luego, como que yo no lograba entender como por dónde iba todo eso. Y después se abrió como mi panorama un poco, ¿no? Hay actores que de pronto dicen, yo recurro como a cosas personales que me han pasado y que si mi papá, mi mamá y no sé qué, y mi infancia y esas cosas. Y a mí me da miedo, la neta, meterme en esas cosas. Me da miedo porque, imagínate que yo estoy, o sea, que una de las cosas que más disfruto en la vida es actuar y subirme al escenario. Y voy a subirme para acordarme de algo que me pasó bien culé. No, hombre. O sea, no. Entonces, es ahí donde entra un poco como la parte de la técnica, que es buscar herramientas, respiración, a lo mejor una condición física que de pronto te ayude en el momento para que la emoción surja. Y es genuina, pero viene desde otro lado, no desde desde traerlo, ¿no? Ajá. Ahora, es respetable porque muchos lo hacen. Pero yo por lo menos no, porque al final he tenido, o sea, tuve la experiencia de en algún momento como intentar probarlo y terminas bien agotado y terminas, la neta, pues mal, o sea, te sale más caro el psicólogo después de la función que lo que ganaste en esa función porque entró tu mamá, tu papá y dos personas más, ¿no? Entonces, sí está bien cañón, entonces prefiero mejor no hacerlo. Entonces, ahí yo creo que dependerá también de quién te funciona, sea, ¿no? Y que te funciona a ti. Pero sí es como bien importante, justo partiendo de lo que les decía hace ratito, de te tienes que estar preparando, es empezar a buscar, o sea, probar, y a partir de eso vas jalando cosas que te funcionan a ti. Que sí te funcionan a ti, ¿no? Porque unas no te pueden funcionar y otras sí también. Sí, claro. No todos tienen que funcionar para todas. Sí, claro. A ver, te va una pregunta fuerte. ¿Ha habido momentos en el teatro en el que hayas pensado abandonarlo? Un montón de veces. Sí, la neta sí. O sea, es que yo creo que partimos de la idea de algo que siempre se nos como ha dicho en general a los artistas, o sea, partimos de esa idea de es que del arte no se vive. Entonces, cuando tienes como bien arraigado el hecho de que del arte no se vive, constantemente en tu cabeza está entrando el hecho de no voy a vivir de esto. Y aparte, si ves una sala vacía, si ves que no se te vende un boleto, si ves, no sé, todas esas cosas empiezan como a hacer un eco muy fuerte en tu cabeza.
Y cuando atraviesas por momentos que de pronto suelen ser complicados, incluso económicamente o personalmente, o personales, pues te invade también esta cosa de, híjole, debí haber hecho otra cosa o podría dedicarme a otra cosa, podría hacer otra cosa. Pero luego ahí entra mucho la obstinación, ¿no? A mí sí me ha pasado que de pronto he decidido o he querido tomar la decisión de no hacerlo. Por ejemplo, yo me fui a vivir a Ciudad de México porque conocí a Lolita Cortés y el que era su manager en ese entonces me ofreció un trabajo y fue para mí el momento como de, a huevo, voy a brincar a un lado más chido, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo muchísimo de un momento que fue para mí súper crucial. El que era manager de Lolita, me invitó a una comida. Yo no sabía qué comida íbamos a ir, pero fuimos a una comida de Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, ¿no? Que en paz descanse. Y entonces yo yo no sabía a dónde iba a ir, pero me invitó como su invitado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entro y pues veo un montón de caras conocidas que para mí fue impactante porque uh-huh. dije, wow. Y luego de pronto en la mesa donde yo estaba, a un ladito tenía a Laura Bozzo, por ejemplo, uh-huh. y yo me acordé mucho de mi papá porque le gustaba Laura Bozzo, güey. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Y yo, con gusto paso, ¿no? Y estaba, por ejemplo, Maribel Guardia. O sea, había caras que yo conocía, ¿no? O sea, ya te sentías que lo habías hecho. Pero lo curioso fue que estando yo sentado con ellos y aun cuando yo de pronto platiqué con ellos, me sentí súper ajeno. O sea, me sentí ajeno a todo eso. Porque claro, yo no era del círculo. Yo era solamente un invitado de ellos. O sea, uh-huh. A mí no me habían invitado personalmente. O sea, cuando yo me acerqué a felicitar a Andrea, por ejemplo, fue como, ¿sabes? O sea, y está chido porque evidentemente no tiene por qué saludarme emocionada porque no me conoce, ¿no? Pero entonces me sentí súper ajeno a todo, ajeno al mundo que estaba como rodeándome en ese momento. Y a partir de ese momento, que digo, yo ya venía cargando otras cosas, pues, pero también el hecho de alejarte de la familia, de los amigos, estar en otra ciudad, me empezó a hacer como una campanita muy cañona en mi cabeza el hecho de que cuando, por lo menos a mí me pasó, cuando yo me mudé, las primeras 2 semanas, todo el mundo me escribía por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué? Bla, bla, bla. Y yo subía fotos y guau, guau, qué increíble, no sé qué. Pero poco a poco se fueron yendo. Se fueron yendo. Era como, el provinciano que se fue a la gran ciudad y qué chingón, le está yendo padrísimo. No, es la novedad. Pero la novedad se baja. Y entonces cuando se empezó a bajar y que ya no me escribían y que llegó mi cumpleaños y que yo, por ejemplo, le contesté muy fuerte a mi mamá diciéndole, es que ¿por qué usted no me llama? Porque yo tengo que llamarles para decirles es mi cumpleaños. Y luego aunado a eso que me sucedió esta comida donde estaba pasando cosas muy chingonas que a lo mejor otra persona dirá, qué padre, lo estás disfrutando. No, yo me sentía como ahogado en un lugar donde ni siquiera estaba. Entonces eso fue para mí uno de los momentos en los que yo dije, tal vez no es el momento. O sea, tal vez yo tendría que dejar de hacer esto y dedicarme a otra cosa. Y todo estaba como jugando a mi favor aparentemente, porque incluso, por ejemplo, vivía en la casa del Indio Fernández. Uh-huh. Me estaban pasando cosas muy interesantes, pero dentro de todo lo que me estaba pasando interesante, también adentro de mí estaba pasando un montón de cosas que eran el eco de la soledad. Ahí estaba, latente. Entonces, ese fue el momento, o por lo menos para mí, un momento en el que yo sí quise dejar todo a un lado. O sea, uh-huh. Porque no me sentí parte de nada. Y recuerdo que el día que yo dije, ya, decidí que iba a dejar de hacer teatro, porque aparte mi intención era como querer seguir en Ciudad de México, uh-huh. pero tal vez ya no hacer teatro, y como ya no estaba haciendo teatro, llevé casi un año que no hacía nada. O sea, estaba involucrado porque estaba en este espacio que se llamaba, no sé si puedo decirlo. Dale. No, pero nosotros no tenemos problema. Era un espacio que parecía microteatro. Uh-huh. Entonces, estaba involucrado pues como con el teatro, pues, pero no era mío, o sea, uh-huh. No era lo que yo quería hacer, no era.
Entonces, sí está complicado de pronto como tener este golpe hacia ti de frente a frente y tener que decir qué quieres, ¿no? Creo que por eso también empecé a escribir cosas ya como, tuyas. sí, mías, porque quería ver si ahí había algo, ¿no? Que creo que fue cuando empecé a escribir, o sea, cuando me salió la idea de Bolita y de Prisa, pero no se llevaron a cabo, simplemente llegaron como las ideas y se quedaron ahí un poco. Y pues sí, creo que ese ha sido como el momento más fuerte. Digo, aunado a eso, pues un montón de cosas, ¿no? Depresión y cosas que pues se van acumulando. Sí, sí. Y la neta es que también algo que creo que sucede cuando no tienes los suficientes recursos económicos, no es tan fácil correr y poder pagar un psiquiatra, un psicólogo para que medio te ayude, ¿no? Y también cuando no estás acostumbrado también a eso. Yo no estaba tan familiarizado. Gracias a el universo, lo que sea, hubo una persona que se llama Jesús, no Jesús allá, sino Ya de repente se empieza a tornar religioso. Súper religioso esto. No, Jesús, en serio, y que le mando un abrazo y un saludote, que se convirtió en mi terapeuta. Y él, desde el momento en el que llegué, o sea, jamás me soltó. O sea, jamás me soltó, está ahí. Entonces, sí, o sea, y creo que una de las cosas más importantes que nos da como el ser creativos, que a toda la gente le pasa pues, pero que nos da el ser creativos es que también de pronto romantizamos algunos momentos, ¿no? Sí. Me acuerdo que justo una de las cosas que se me vino mucho a la cabeza cuando estaba pasando por ese momento fue que cuando, como 2 años antes o 3 años antes de esa situación específicamente, yo me fui a pasar mi cumpleaños en Cancún y fui a... ¡Ay, no, qué viajado! No, me fui para allá y estaba en Tulum. Y me perdí un poquito como que medio en la selva, se me hizo de noche y pues yo dejé como un ratito, estaba en la playa y todo. Y ya como que me perdí un poquito y como que no encontraba el caminito para regresar. Y como que dije, a ver, ya, tranqui, tú solo observa, ve qué hay, ¿no? Y entonces de pronto así volteo y veo un árbol lleno de luciérnagas, increíble. Wow. Y no manches, el caminito estaba a un lado. Y casi te pasa lo de... Aquí está. Casi te pasa lo de la familia Peluche. Claro, ¿no? Que te según perdido en una isla y atrás estaba Tulum. Entonces yo creo que de las cosas chidas es justo eso, ¿no? Como de pronto ver los detalles que pasan en la vida. Y creo que siempre, ay, va a sonar como, ay, sí se puede, ¿no? Pero cuando estás pasando por momentos muy oscuros, está chido también como dejarte sentir y claro. Que te llene y que te duela, o sea, y que a partir de ese dolor también uno pueda voltear y reconocerte como lo que eres, ¿no? Y luego después vendrán cosas chidas, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que saliste de este sentimiento de ya no quiero dedicarme al teatro? O sea, después de que te pasó todo esto, ¿cómo es que encontraste otra vez el rumbo? Todo, como que todo, soy a lo mejor un poco romántico en esto que voy a decir, pero sí creo que como que las cosas van siendo perfectas en tu camino, como no es como decir que tu camino ya está escrito. Y no es como decir que ya Dios tiene un plan para ti, ¿no? No es eso, pero sí para mí es como, o ha sido como bien importante saber que una acción siempre te va a llevar a otra cosa mejor y que cuando empiezas a hacer, por pequeño que sea, algo, mágicamente las cosas se van a ir acomodando a tu favor. Entonces, yo estaba como en ese momento, había decidido que no, y un amigo que de Buenos Aires me dijeron, oye, hay unas funciones que no podemos dar nosotros, tú tal vez las puedes dar, porque yo tengo una obra de teatro que es de él, de Emiliano Dionisi, y cuando estaba en ese momento súper oscuro, casualmente llega la invitación de ellos para que yo vaya en su representación a hacer estas funciones y subirme nuevamente a hacer teatro me abrió. Dije, es que, pues,
no es que no sea bueno para otras cosas, simplemente Pues es lo que te gusta, es lo que me lo encanta, que te apasiona. la neta, o sea, y soy excelente. Aparte soy excelente. No, pues está bien, amigo. La verdad es que sí lo eres. O sea, sí lo eres. Gracias. Y si la gente que nos está viendo tiene la oportunidad de ver una obra Sí, sí, háganlo. en la que tú hayas escrito o actúes, o sea, lo van a confirmar. Lo van a confirmar. Primero, ¿cuántas obras tienes que se puedan, bueno, que en algún momento hayas realizado? ¿Que ya estén montadas o Sí, escritas? no sé si manejarlo como de tu colectivo o Ajá. de... Con el colectivo tenemos, bueno, que hemos hecho, van 11. 11. Ajá. Vamos por la 12ª. Ajá. Y de esas, ¿cuál es tu favorita? ¡Ah, no! ¡No! La típica pregunta. ¿Cuál es tu no. favorita? No, más bien, ¿cuáles recomendarás? O puedes decirme las 5 Ajá. o 3. Pues es que sabes que más bien como que cada una ha tenido como su momento. Ajá. Hay algunas que pues obviamente tienes que empezar como que caducan y no que caduquen porque ya son obsoletas, sino porque en el momento para la agrupación fueron muy importantes. Por ejemplo, la primera que yo dirigí formalmente es de un chico de Tamaulipas. Él escribió y a mí me gustó muchísimo su texto. La monté, según yo, así, ay, no, es que va a ser bien padre porque voy a meter danza y teatro y voy a meter a alguien que cante. Órale. Pero sucede que los proyectos en general, o sea, las obras tienen también como un ciclo. Se agota de pronto un poco como no sé si la fórmula o algo va Sí, pasando que se van a acabar. luego también pasa con la música, ¿no? De que, por ejemplo, Pink Floyd todavía se puede escuchar reciente, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, algo de J Balvin ya se Ujú. escucha más viejito, ¿no? Claro. Supongo que también sucede con las obras. Sí, pero bueno, respondiéndole a tu pregunta, no sé si mis favoritas, pero tal vez, por ejemplo, yo podría ¿Qué, decir, qué te marcaron? ajá, que yo haya hecho que no fue de mi colectivo, el cruce sobre el Niágara. Para mí fue como, híjole, esa. Y después ya de mi colectivo, Romeo y Julieta, que sigo haciendo, Romeo y Julieta de Bolsillo, que es de Emiliano Denis, argentino. Esa sigue siendo y me sigo divirtiendo y me sigo cagando de risa y Sí, está muy chido. está muy divertida, la neta, o sea, y la disfruto y la seguiré disfrutando y ha sido también como un parteaguas para mí. Esa, Prisa también llegó como a dar como que le dio una vuelta a lo que yo estaba haciendo un poco y como que no sé si de pronto como que con esa específicamente me empezaron a tomar como muy en serio, pienso. Entonces tal vez esa y bueno, Bolita, que fue esta penúltima, que también siento que esas tres. Sí, me encantó a mi Bolita también. A mí me gustó mucho también verla. Sí, está muy chida. Te deja una sensación bien bonita al final. Pues Y como todos escriben Lloran. en nuestras redes, sí lloré. sí. Todos me escriben, sí lloré. Y yo, no, ¿cómo? Sí. Bueno, es Es que que sí. solo estamos hablando de algo que la gente se puede imaginar, pero, o sea, de verdad, o sea, si pronto la vas a presentar, tienes que regresar para invitarla a la gente y que de verdad la vaya a ver y que entienda Sí, esta conversación. Sí, Sí, sí. que sigan en sus redes a Freddy y que estén al pendiente cuando la vuelvas a activar, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos llegando a los últimos minutos. ¿Cómo? 52, 3. Todavía falta el momento en el que lloras. amigo. Ajá. Quisiera preguntarte también, ¿qué es lo que más disfrutas del teatro tú? La comunidad. Yo creo que es de lo más disfrutable. Este montaje del que hablamos, Prisa, lo hice prácticamente solo. Sí invité a gente un poco para que me asesorara, pero en realidad la escritura, armar todas las escenas, todo lo hice solo. Hasta el último día, o sí, un día antes más o menos, jalé al que es mi iluminador, Balam Miranda, y él me ayudó a la iluminación, pero no sabía qué iba a pasar. Nunca dejé que vieran el final, por ejemplo, hasta el día de la función de estreno. No por quererme hacia un lado, pero pues así se dio en ese momento Prisa, que pasó justo después de este momento oscurito que sucede, ¿no? En mi vida. Pero lo que más amo tiene que ver con la comunidad que se crea.
hacer teatro con Tus gente, amigos. sí se vuelven tus amigos Sí. y todo el tiempo estás creando a partir de este colectivo, ¿no? Aunque ya tengas bien claro que va a pasar esto, va a suceder, o ya tienes una estructura como muy armada de lo que quieres que suceda en la obra, la colectividad lo hace muy divertido. Entonces, Sí, es bien chido trabajar con gente, o sea, claro. y con gente que además se permite jugar a un mundo que no es real en este plano, ¿no? O sea, pensar que de pronto puede ser una viejita, ¿no? Y pasa. Entonces, cuando te das cuenta que los colegas con los que estás trabajando se suman a tu barco y dicen, Simón, le entro a jugar a lo que sea, es bien placentero. Es bien placentero. Es como jugar un juego de mesa de rol, ¿no? Total. Y te das cuenta que cuando juegas un juego de rol de mesa y que los que están jugando son un poco apáticos, ni se disfruta. Sí. Pero en el teatro funciona Sí, todos tienen que estar en el mismo Están mood. Ajá. sí, Todos están de acuerdo que están pues viviendo una realidad alterna. sí, la Ajá, neta sí. En la actualidad existe esta tecnología nueva que muchas veces da para conversar a positivo y otras veces a negativo, que es la inteligencia artificial. Los odio a todos. ¿Tú utilizas la inteligencia artificial o qué postura tienes sobre la inteligencia artificial? A ver, yo creo que puede ser una herramienta muy buena. Ajá. Yo no la uso porque no la sé manejar, la Ok, neta. ok. O sea, empecé, por ejemplo, a usar ChatGPT recientemente para medio escribir post Ok. para Instagram, así de, ¿qué puedo poner en este post, no? Como un community manager. Ajá, así, pero de pronto me di cuenta que era bien difícil pedirle algo y que me entendiera lo que quiero. Entonces dije, no te pases. O sea, imagínate para yo decirle, estoy escribiendo una obra de teatro, ayúdame a escribirla, que seguramente habrá quienes redacten muy genial para hacerlo. A mí no me funciona. Y como no me funciona, pues no lo uso. Ajá. Si aprendo, luego les digo luego digo como... En un año ya vas Y yo así, tengo 40 obras. todas tus obras con inteligencia artificial. Pero, o sea, sí pienso que es una herramienta como interesante, pues, para aprenderla. Sí. No sé si yo como creativo la usaría justamente para crear lo que quiero, porque para mí, entonces, siento que demeritaría un poco el hecho de lo que yo quiero. Es decir, Sí. si yo estoy creando un mundo fantástico y de pronto se lo pido, ya no es tan mío. Sí, ya no es lo que yo pienso, visión, ¿no? ajá. Entonces, prefiero mejor, aunque me equivoque, aunque salga con faltas de ortografía, aunque salga como salga, pero empezar a construir, ¿no? Me pasó algo, por ejemplo, con Bolita, que Bolita habla de una chica que quiere ir al espacio, ¿no? A la luna específicamente. Y entonces hubo una asesora que vino y me dijo, es que ¿por qué tus personajes de pronto son dos secretarios? ¿Por qué no son marcianos, no? Y yo, no estás entendiendo. No, pero tal vez un poco tiene que ver justo como con esta onda de, es como pedirle un poco al chat, ¿no? O sea, tal vez no es lo que yo voy a empatar. Ahora, a lo mejor estoy hablando a lo tonto porque no la he probado, ¿no? Pero si me enseñan ustedes. No, es que al final sí es verdad un poco lo que dices. O sea, sí tienes que darle un prompt o redactarle muy bien las instrucciones que tú dices para que te pueda lanzar una respuesta pues, decente, exactamente, porque incluso aún escribiéndole un prompt o una redacción muy completa, siempre tienes que trabajar la idea que te arroje. Claro. Incluso hasta veces, y nos ha pasado que es mejor nosotros hacerla directamente porque el hecho de estar escribiendo o pensar en redactarle un prompt es el mismo tiempo que le dedicarías, ajá, exactamente, a hacer la tarea. Entonces, pues ahí medir y pues también honestamente en una actividad creativa como es el teatro, pues estoy totalmente de acuerdo que si integras la inteligencia artificial en los guiones, pues ya pierde un poco de tu esencia, sí, claro. O de lo que tú quisieras comunicar o transmitir, exactamente. Pues, por ejemplo, es que también parte de mi proceso tiene que ver justo con eso. O sea, voy escribiendo, pero voy haciendo a un lado también como
escribiendo como la escena como yo quisiera verla. Ujú. Entonces, no sé si me funcionaría, tal vez sí, pero no sé. Sí, pues es que tendrías que explorar mucho con la inteligencia artificial para que te arroje un resultado como muy ad hoc o acorde a lo que tú estás. Odio a los que le saben. Sí, entonces, por eso yo Pero siento que también se puede aplicar en otros aspectos, por ejemplo, los pósters. Bueno, no me gusta. Ajá. No, por ejemplo, a mí no me ¿Qué te gusta parece que la estética la no me gusta. Te voy a decir por qué. Bueno, tú me hiciste el póster de bolita, Ujú. pero lo hiciste a mano. Sí, Se nota que hay algo que tiene que ver con eso. A mí no me gusta porque entonces, si tú me pones a un personaje de acá súper chido y locochón, bla, 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 pero yo en escena voy y veo y no veo eso, dije, eso es una mentira. O sea, me estás vendiendo gato por liebre, Ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, a mí no me gusta. Tal vez un poco para como generar algo por ahí, un poco diría, ok, va. ujú. Pero en realidad sí creo que, que lo importante o lo divertido de crear tiene que ver con lo Crear que justo. tú haces. Ajá, Sí, sí, sí. son las manos, es la cabeza, son las sensaciones, ¿no? Sí. Ya eso a mí no me gustan. O sea, sí soy, o sea, sí veo los pósters y digo, ok, va, va, Funciona. te la paso, pero a mí no, o sea, yo sí diría mejor apuéstenle a otra cosa, o sea, sí, apuesten a otra cosa. Sí, y es que también podrían utilizar la inteligencia artificial para usar una estética diferente, ¿no? Pero ahí entra como la simplicidad o la mediocridad de algunas personas que no buscan un estilo específico para ser congruentes también con lo que quieren transmitir, ¿no? En una obra de Claro. teatro, pues obviamente si la bruja, por ejemplo, la dibujas acá muy alocada o con efectos así muy especiales, pues obviamente esperamos eso también, ¿no? Claro. Si estás vendiendo eso, pues esperas eso. Claro, Si no lo reciben, pues claramente pues hay un rechazo al final de que pues no me vendiste lo que yo creí que me ibas a vender. sí, claro. Y al final la inteligencia artificial sí se puede utilizar de una forma que sea congruente, pero pues también hay que saberlo, Conocerla. utilizar, conocerla, conocerla. saber O sea, cómo funciona. Creo que ha sido como una herramienta para, para los que no tienen dinero para producir un póster. Exacto. O sea, pero yo creo que de pronto también puedes hacer mano de otras cosas, o sea, Exacto. ¿no? Pero sí, o sea, ha sido una buena solución para quienes de pronto No tienen el no tienen el presupuesto. presupuesto. Sí, exacto. Y lo veo bien para personas que no tienen el presupuesto justamente o que quieren emprender con lo mínimo porque la mayoría de la gente es lo que busca también, ¿no? Pero pues también si una empresa que pues quiere venderte una experiencia realmente completa, que utilice pósters de inteligencia artificial, pues también sí, como que sí dices, Sí. Aparte me estás diste en un vendiendo punto algo bien. muy insípido. Sí. Aparte diste en un punto muy clave de que la inteligencia artificial existe la tendencia de que se está utilizando por gente que no tiene el presupuesto. Entonces ya se está haciendo esta relación de la estética Sí. de IA Sí. con cero presupuesto. Es una reputación muy Es mala. una reputación muy mala, Sí. exactamente. Entonces, creo que para salir de esa reputación, si tú no quieres que te asocien con que tu proyecto es de bajo presupuesto, pues tendrías que salirte de esa estética Claro. que te da la inteligencia artificial y nosotros en los proyectos que trabajamos ya lo hemos empezado a notar, o sea que Claro. la gente que tiene esa estética de inteligencia artificial ya decimos, no, ya se ve bien chafa, o sea, no le quiere invertir claro. al producto, a lo que esté vendiendo y pues Ende, pues uno no le da la oportunidad al producto, al proyecto, Claro. porque dices, no, si no le echa ganas a su A esa comunicación, parte, ajá. pues que le va a andar echando ganas a su producto o su servicio, ¿no? Hay un fotógrafo que conocí recién en el Encuentro Estatal de Teatro acá en Guanajuato. NASA se llama. Ah, Y- NASA. Ajá. PF. Y justo en plática me decía, híjole, que la importancia de la fotografía, me hubiera gustado que tocaras esa parte porque es bien importante. Yo, por ejemplo, los posts sí prefiero hacerlos con fotografía porque a mí me dan más, aunque solo se ve un personaje, pues, pero es lo que hay, es lo que vas a ver. O sea, no te voy a mentir con nada, ¿no? O sea, pero sí creo que se juega un poco como
para mí creo que es un juego de riesgo poner una foto, o sea, una imagen de inteligencia artificial. O sea, sí. Porque aparte luego la gente ya se hizo el jueguito de identificar qué está hecho con inteligencia artificial y qué no. Y luego que ven algo con inteligencia artificial te dicen, eso está hecho con inteligencia artificial. claro, sí. Entonces ya de ahí ya perdiste. Ya fue. Es. Sí, totalmente. Yo estoy hecho con inteligencia artificial, por Eres falso. De repente empezó a volar. Empieza a volar. El micrófono aquí a un lado, así que, hola. Pues bueno, amigo, pues ya para cerrar, ¿quieres dejar algún mensaje para la gente que te está escuchando, a los creativos que pues les interesa incurrir en la actuación, en el teatro, algo que les quieras decir? Báñense. Esa es una de las cosas más importantes. No, lo digo en serio. O sea, y luego nos asocian a los artistas escénicos como, pues sí, como que no nos bañamos. Y la neta es hay que romper ese... Rompan ese esquema. O sea, suena un poco random, pero la neta es que luego como te ven, te tratan, la neta. Uh-huh. Entonces, ¿quieres que te traten formal? Preséntate formal. ¿Quieres llegar a hacer algo impresionante? Preséntate impresionantemente. Hasta tiene que ver con cómo cuidamos nuestros textos. Si el texto está arrugadísimo, sabemos que de pronto va a tener algo que así es en su vida. O sea, eso no demerita el trabajo, que a lo mejor puede ser muy bueno, pero sí, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cartas más importantes de presentación para todos los artistas es sí cómo te ves un poco. Eso de un lado. Construye la forma en la que te quieres vender. Al final, el producto más importante para los artistas escénicos tiene que ver contigo, en esencia, ¿no? Entonces, si construyes un buen producto para venderte, va a ser algo interesante. Y ten muy claro también lo que quieres decir. Y otra cosa bien importante, cobra por lo que hagas. Cobra. Muy importante. Cobra. Muy bien, amigo. Pues gran consejo. Muchas gracias por estar aquí, Freddy. Gracias a ustedes. ¿Quieres dejar tus redes sociales para que la gente esté al pendiente ahí de las obras y cuándo las presentas? Sí, claro, estamos así como Líquido Colectivo en Instagram, en Facebook, y el mío es Freddy con doble D Y _D. Perfecto, amigo. Pues muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Amigo, Gracias ¿quieres por estar dejar aquí. tus redes sociales? A mí me encuentran como Tengo un Pan. Muy bien, y a mí me encuentran como Don Kicks en todas las redes sociales, al podcast como Disonantes Pod, y en YouTube, por favor, suscríbanse, denle like y hagan todas esas cosas que ustedes ya saben hacer para que el algoritmo nos beneficie y nos muestre a nuevas audiencias. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.